Pues buenas tardes, queridas alumnas, buenas tardes a todos los asistentes. Hoy estamos súper contentos de tener el lujo de contar hoy con María Blasco, la directora científica del CENIO. Va a ser una masterclass muy especial para vosotras, estoy segura. Y es todo un honor que podamos tenerla aquí para que comparta un poco toda su sabiduría y sus aprendizajes. Para que la conozcáis un poquito más, María es bióloga molecular dedicada a estudiar el papel de los telómeros y la telomerasa en el cáncer y el envejecimiento, que es un campo de investigación en el que destaca a nivel mundial. Ha contribuido a identificar los genes de la telomerasa de los mamíferos y generó los primeros ratones sin telomerasa. Los ratones han sido decisivos para demostrar que los telómeros cortos son suficientes para inducir el envejecimiento, y junto con su grupo ha demostrado que es posible retrasar el envejecimiento y sus enfermedades asociadas activando dicha enzima. Esto os lo va a contar después. Sus estudios son publicados en las revistas científicas más relevantes como Nature Science, Cell Stem Cell, entre otras. Y ha obtenido muchos premios internacionales por su trabajo, como el Joseph Steiner Cancer Research Award de Suiza, el Cover European Science Award de Alemania, la medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, así como el Premio Nacional de Biología Santiago Ramón y Cajal y el Premio Rey Jaime I, entre otros. Tiene un currículum espectacular. María es vicepresidenta de la Alianza de Centros Severo Ochoa y María de Maeztu, y ha recibido 3 doctorados honoris causa en España por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia. Y en octubre del 2017 recibió la distinción al mérito científico de la Generalitat Valenciana, para que veáis que la ponente de hoy es una ponente de muchísimo nivel y que esperamos que disfrutéis mucho. Antes de darla paso, solo quiero agradecer a nuestros partners, los que han hecho posible que hoy estemos aquí con ella, a la Junta de Castilla y León, a Mobile Robotics, la Fábrica de Productos Capilares de L'Oréal de Burgos, a la Universidad Isabel I, a PPG y al conjunto de los partners. Muchísimas gracias por vuestra aportación y con ello ya os dejo con María. María, todo tuyo para que comiences cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis bien. Gracias, Enar, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y ahora espero que veáis todas la primera diapositiva. ¿Me puede confirmar alguien que se ve bien? Sí, se ve perfecto, María. Vale, bueno, pues yo voy a hablaros de la ciencia, en este caso voy a hablar de ciencia biomédica, pero en general toda la ciencia yo creo que consigue lo mismo, que es el camino realmente hacia el bienestar de la sociedad humana. Y eso lo estamos viendo ahora más que nunca con la crisis de COVID-19, pero os voy a hablar en concreto de la investigación que hacemos en el grupo. Y quería contar primero un poco sobre mi vida, mi experiencia vital. Deciros que yo soy de un pueblo muy pequeño que tiene unos 300 habitantes, que está en Alicante, que se llama Verdegas, donde bueno, pues fui al colegio, un colegio público que todavía existe. Y bueno, mi familia siempre me transmitieron la importancia de la educación, de estudiar, ¿no? como valor más importante. Después estudié en un instituto de secundaria que hay en el pueblo cercano, que se llama San Vicente del Raspeig, y ahí lo que recuerdo es que me costó muchísimo decidirme entre ciencias o letras. Ahora creo que la decisión no es tan drástica, pero en su momento a mí me gustaban mucho las carreras de letras, como la historia, la literatura, etcétera, y bueno, me costó muchísimo decidirme. Al final me decidí por ciencias porque pensé que era algo más difícil y que necesitaría más ayuda para aprender a ser una científica. Después de ahí, pues tuve la suerte que cuando tenía que elegir una carrera, pues me dio una charla de orientación universitaria un biólogo molecular que se llama Francisco Rodríguez Varela, que de hecho yo no me acordaba quién era esta persona ni cómo se llamaba, pero sí que decidió mi vida científica, porque gracias a él, que nos habló de la biología molecular, yo decidí que quería ser bióloga molecular y he tenido ocasión de conocerlo hace poco y de contarle por lo importante que había sido para mi carrera profesional.
después de elegir, bueno, de hecho Francisco lo que me dijo era que el sitio donde podía estudiar biología molecular era la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, rápidamente pedí el traslado para ahí, pero me lo denegaron, entonces me fui a estudiar a Valencia, donde estudié biología y en el momento que pude pues me trasladé a la Universidad Autónoma de Madrid para hacer la especialidad de biología y en concreto biología molecular, ¿no? Y empecé a hacer prácticas en el Centro de Biología Molecular. Allí tuve la suerte de trabajar con Margarita Salas, que era pues una de las pioneras de la biología molecular en nuestro país y con la cual aprendí a ser bióloga molecular. Y después de hacer mi tesis doctoral me fui a Estados Unidos a trabajar con Carol Greider. Carol Greider era una científica muy joven, tiene solo 5 años más que yo, y empezaba su laboratorio en la cuna de la biología molecular, que es el Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York. Allí estaba Jim Watson, que si no lo sabéis, pues fue uno de los descubridores de la estructura del ADN, de la molécula de la vida. Y bueno, había sido un sitio donde se había originado, habían sido los orígenes realmente de la biología molecular, que es entender la vida básicamente a nivel molecular y también pues, poder modificarla, ¿no? También entonces se llamaba ingeniería genética, porque se trata realmente de manipular la vida pues, para aprender cómo funciona. Carol a su vez había estado con otra mentora, mujer, Blackburn. Elizabeth Blackburn y Carol Greider recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2007 por el descubrimiento de una enzima llamada telomerasa, que es muy importante para cáncer y envejecimiento y hablaré de ella dentro de poco. Y yo fui con Carol precisamente, bueno, mucho antes de que le dieran el Premio Nobel, obviamente, fui en 1993 para trabajar con ella con telomerasa y con los telómeros. Cuando terminé mi estancia postdoctoral, bueno, pues había conseguido una plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fui a montar mi propio grupo independiente al Centro Nacional de Biotecnología. Allí tuve el apoyo de mis mentoras y después pues ya me cambié al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde me ofrecieron dirigir un programa de investigación, posteriormente ser la vicedirectora del centro y desde 2011 pues soy la directora del CENIO, que es uno de los centros punteros de investigación de cáncer del mundo. Y bueno, decir que siempre he tenido pues mucho apoyo de mis colegas, también quiero mencionar a Ginger Sakian en Princeton. Como veis, el mundo que yo investigo, el mundo de los telómeros, es un mundo donde las mujeres, donde los pioneros han sido mujeres. Y aquí, por ejemplo, podéis ver pues a 3 de ellas, ¿no? Junto con Margarita Salas, que fue mi directora de tesis. Y con esto pues empiezo bueno, no me olvido de que también pues un reto en mi carrera fue tener a mi hijo, Ariel, en el 2007 y bueno, pues esto también es algo importante, ¿no? Que se puede conciliar, ¿no? La vida familiar con la vida laboral, pues para no perder mujeres por el camino. Empiezo entonces con el tema de mi investigación. A mí lo que me interesa entender es por qué se producen las enfermedades y yo creo que una de las claves nos la ha dado las enfermedades infecciosas. Sabemos que la única manera realmente de controlar una enfermedad, de prevenirla o de curarla, es conocer su origen. Y pues así se consiguió erradicar el virus de la viruela, así hemos conseguido controlar infecciones bacterianas, pues con antibióticos, así se controló en buena medida se encontraron tratamientos efectivos contra el SIDA cuando apareció en los años 80 y era una enfermedad mortal cuando apareció. Y así controlaremos también la pandemia COVID-19 que está producida por el virus SARS-CoV-2. Esta es una lección muy importante que podemos aplicar a otro tipo de enfermedades, no solo las enfermedades infecciosas. Podemos aplicarlo también a enfermedades que son las enfermedades más prevalentes, las enfermedades que nos matan sobre todo en los países desarrollados, que son las enfermedades asociadas al envejecimiento, enfermedades como infarto de miocardio, cáncer, neurodegenerativas, todo tipo de enfermedades degenerativas de distintos órganos, fibrosis pulmonar, de hígado, etcétera. Todas estas enfermedades tienen un origen, que no es un virus, una bacteria, pero igualmente tienen un origen. Y en este caso sabemos que el origen es el proceso de envejecimiento, el proceso de envejecimiento molecular. Y es lo que tenemos que estudiar para algún día ser capaces de prevenirlas o curarlas, porque hay que recordar que muchas de estas enfermedades, especialmente las enfermedades degenerativas, no tienen ningún tratamiento efectivo hoy por hoy. Es decir, si a una persona le diagnostican con un Alzheimer o con una fibrosis pulmonar, no hay nada, ningún medicamento que sea capaz de frenar la progresión de estas patologías.
Y obviamente esto es uno de los retos, ¿no?, de la investigación biomédica. Aquí muestro una diapositiva donde podéis ver, en el caso del cáncer, que claramente en el origen debe estar el proceso de envejecimiento, porque podéis ver que el cáncer es raro cuando somos jóvenes, aunque puede haber cáncer infantil, es una enfermedad rara, y es cuando cumplimos años, a partir de los 40-50, cuando la prevalencia de cáncer en hombres y mujeres se dispara, y podéis ver que el cáncer claramente es una enfermedad asociada al envejecimiento. Los mecanismos del envejecimiento han de estar pues en el origen del cáncer y tendrán la clave realmente para saber cómo prevenir o eliminar una enfermedad como el cáncer. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con fallo cardíaco. Es un evento muy raro cuando somos jóvenes, y es a partir de los 40-50 años en hombres y mujeres cuando pues hay riesgo de que haya un fallo cardíaco, de que haya un infarto, por ejemplo, de miocardio. Esto nos dice que esta enfermedad también es asociada al envejecimiento, y lo mismo en el caso del Alzheimer o el caso del Parkinson o el caso de otras enfermedades. Esto es de interés porque supongo que sabéis que uno de los retos globales de nuestro planeta es el envejecimiento demográfico de la población. Esto quiere decir que cada vez hay más personas mayores. Las pirámides de población, como por ejemplo la española, que podéis ver aquí en la parte de abajo, se van a ir ensanchando por la parte de arriba, que quiere decir que va a haber proporcionalmente más personas mayores que personas jóvenes. Y os he dicho antes que es a partir de los 40-50 años cuando el riesgo de todas estas enfermedades aumenta, ¿no? Lo cual quiere decir automáticamente que va a aumentar la incidencia de todas estas enfermedades. Aquí podéis ver las proyecciones de Alzheimer en el mundo y podéis ver cómo va a aumentar el número de pacientes de Alzheimer en el mundo debido a este envejecimiento demográfico de la población, que por otro lado se produce por la falta de nacimientos. Hay más muertes que nacimientos, y esto pues lo que hace es que la pirámide de población pues se vaya ensanchando por la parte superior y que haya este envejecimiento demográfico, que a la vez va a resultar ya más personas con enfermedades asociadas al envejecimiento. En mi grupo la manera que tenemos de entender el envejecimiento es que es la causa de las enfermedades que nos matan, quitando las enfermedades infecciosas, aunque algunas enfermedades infecciosas como por ejemplo COVID-19, también sabemos que las personas más mayores son más susceptibles a desarrollar una enfermedad COVID-19 más severa, ¿no? Y un mayor riesgo de muerte. Entonces nosotros pensamos que este envejecimiento es la causa de las enfermedades. La causa sabemos que puede ser o bien, siempre son causas moleculares, pero que se pueden influenciar tanto por la genética como por los hábitos de vida. Es decir, hay un porcentaje importante del efecto que tienen los hábitos de vida sobre la modulación de estos mecanismos moleculares del envejecimiento, que ya entraremos a hablar de algunos de ellos. El caso es que solo si conocemos estas causas, primero podremos saber, como digo, el origen de estas enfermedades, podremos saber qué personas están en riesgo de sufrir estas enfermedades, porque podremos tener biomarcadores que nos digan qué personas van a desarrollar estas enfermedades de manera prematura, y después, en teoría, tendremos que ser capaces también de hacer algo, bueno, que es alargar el tiempo de juventud de un organismo, es decir, hacer que un organismo esté joven durante más tiempo, retrasar el envejecimiento y demostrar que si retrasamos el envejecimiento, retrasamos no una, sino muchas patologías a la vez. Esto ya lo hemos hecho en modelos animales. Por ejemplo, en ratones ya se ha conseguido alargar el tiempo de juventud precisamente manipulando algunos de estos mecanismos moleculares del envejecimiento. En humanos no se ha hecho todavía, pero esto os lo presento como algo que ya se ha hecho y se sabe que bueno, pues se podrá hacer. Esto es un cierto cambio de paradigma, porque hasta ahora la manera de entender las enfermedades es que no tienen nada que ver unas con otras y que el cáncer no tiene nada que ver con un infarto, y se han estado estudiando por separado, digamos, ¿no? sin considerar que tienen un origen común. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo, lo que pensamos muchos científicos, es que estas enfermedades tienen un origen común, que es el envejecimiento, y por lo tanto, si entendemos el envejecimiento, podemos diseñar intervenciones terapéuticas que vayan realmente a prevenir y a curar estas enfermedades, cosa que bueno, pues no se ha conseguido todavía.
Algunas pensaréis, bueno, pero esto de alargar la juventud y manipular el envejecimiento es algo muy, muy complicado, imposible, pero la naturaleza nos dice que no, que es algo que debe ser relativamente sencillo, porque en la naturaleza pues hay especies muy parecidas, como puedan ser el ratón, los murciélagos o la rata topo, que son parecidos en tamaño, son mamíferos y son bastante relacionados evolutivamente. Sin embargo, un ratón vive de media solo 2 años y un murciélago puede llegar a vivir 40 años, ¿no? Con lo cual, esto quiere decir que modificando algunas cosas se pueden conseguir longevidades muy diferentes. Los humanos también somos mamíferos, tenemos una esperanza de vida de unos 85, depende del país, unos 85 años, por ejemplo, en nuestro país, pero hay mamíferos que son mucho más longevos que nosotros, como algunas ballenas, ¿no? Ya fuera de los mamíferos, pues hay tortugas que viven mucho más, ostras que han llegado a vivir 500 años. Y, por ejemplo, aquí pongo una especie que es el tiburón de Groenlandia, que puede llegar a vivir unos 400 años, alcanza la madurez sexual a los 150 años. Y bueno, pues hace poco se encontró un tiburón de Groenlandia que tenía 420 años. Para que os hagáis una idea, más o menos nació el año que se consiguió la primera circunnavegación por parte de Magallanes Elcano. Es decir, esto espero que sea un ejemplo bastante claro de que la vida realmente el tiempo de vida o la capacidad de nuestras células o de las células para dividirse, regenerar los tejidos y mantener un organismo complejo como puede ser un tiburón, pues es algo bastante indefinido, es decir, que puede ser muchísimos años, ¿no? En las especies vegetales, no lo he dicho, pero bueno, hay árboles que viven miles de años, ¿no? Por lo tanto, no parece haber un límite per se a la vida, entendida como la capacidad de mantener un organismo vivo, ¿no? Y lo que es importante es que conozcamos cuáles son esos mecanismos del envejecimiento que operan en distintas especies de distinta manera y que están determinando las longevidades. Y uno de estos mecanismos tiene que ver con unas estructuras que protegen nuestro material genético, que sabéis que es el ADN, mencionado antes a Watson, al que tuve la suerte de conocer en el Cold Spring Harbor Laboratory, donde hice mi postdoctoral. Pues Watson también predijo que al final predijo que al final del material genético, el material de los cromosomas donde está el ADN, se iría acortando cada vez que se tiene que duplicar una célula y hacer una copia del material genético por cómo está diseñada la maquinaria de copiado del ADN. Es una maquinaria que justo cuando hace la copia es un poco más corta por los extremos, ¿no? Y en los extremos sabemos, por el trabajo de McClintock y Miller, mucho antes, en los años 50 del siglo pasado, que hay unas estructuras muy importantes que se llaman telómeros, que quiere decir la parte del final, que son importantes para proteger nuestro material genético, ¿no? Por lo tanto, poniendo las dos cosas juntas, conforme las células se multiplican para regenerar los tejidos, se van a ir acortando estos telómeros, que son importantísimos para mantener nuestro material genético. Se ha hecho el símil de que el telómero sería como el plástico del final del cordón de un zapato. Si el cordón es el ADN, el plástico es el telómero, y conforme este plástico se va desgastando, pues el cordón se vuelve inservible, ¿no? Por simplificando mucho, este sería uno de los mecanismos que además pensamos que es uno de los mecanismos primarios del envejecimiento porque desencadena otros mecanismos del envejecimiento. Eh, Otros mecanismos del envejecimiento que están muy bien caracterizados se producen o se originan cuando se acortan estos telómeros. Curiosamente, he mencionado antes a Carol Greider y Elizabeth Blackburn. Blackburn se dio cuenta de que en algunos organismos estos telómeros no se acortaban, sino que se podían mantener, lo cual le llevó a postular que tenía que haber una actividad, algún tipo de proteína o de actividad que fuera capaz de realargar o mantener los telómeros. Y así descubrió ella y Carol Greider, que era un estudiante de tesis con Blackburn, descubrieron una enzima a la que llamaron telomerasa, que es capaz de realargar los telómeros. La telomerasa es muy importante porque cuando se origina un nuevo ser, eh, en los estadios iniciales del crecimiento de este nuevo embrión, la telomerasa se activa y digamos que resetea los telómeros, los realarga
los hace largos, digamos, y con esa longitud tiene que vivir este individuo el resto de su vida. Entonces es una enzima esencial para la vida, por eso su descubrimiento recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2009. Pero como he dicho antes, después de este alargamiento, pues la telomerasa lo que ocurre es que se silencia y los telómeros se empiezan a cortar en todos nuestros tejidos, en todos nuestros órganos. Y pues sabemos que cuando los telómeros llegan a la longitud crítica, esto produce la enfermedad porque cuando los telómeros son cortos, esto bloquea la capacidad de regeneración de los tejidos. Hay unas enfermedades que se producen porque hay personas que son mutantes para la telomerasa, tienen mutaciones en telomerasa, y cuando la telomerasa se activa para resetear los telómeros del nuevo individuo, pues no lo hace correctamente, y estas personas nacen con telómeros mucho más cortos de lo normal y van a morir de manera prematura y desarrollar una serie de patologías de manera prematura en prácticamente todos los órganos y tejidos que se caracterizan por la falta de capacidad de regeneración, ¿no? Lo cual nos está diciendo que la longitud telomérica que tenemos en nuestra especie es limitante de la longevidad, porque si es un poco más corta de lo normal, la longitud telomérica cuando nacemos va a haber estos problemas y va a haber un acortamiento, digamos, de la vida debido a una falta de capacidad de regeneración de los tejidos que produce pues, estas enfermedades asociadas al envejecimiento. En personas que tienen telomerasa normal, la longitud telomérica también se ha visto que es un marcador del proceso de envejecimiento, de tal manera que aquellas personas que tienen telómeros más cortos, para su edad, se sabe que tienen mayor riesgo de desarrollar distintas patologías del envejecimiento. En mi grupo pusimos a punto una tecnología para medir los telómeros que dio lugar a una compañía de biotecnología que se llama LifeLens, que está dedicada a medir los telómeros por todo el mundo. Realmente mide los telómeros como indicador de este proceso de envejecimiento y el riesgo de enfermedades. Hace poco, el año pasado, hace ya 2 años, nosotros nos planteamos si esto del acortamiento de los telómeros era algo universal o era algo que se había visto solo en humanos y en ratones, ¿no? Que es lo que se había estudiado más. Y hicimos una colaboración con el Zoo de Madrid y también con una investigadora de la Universidad de Barcelona que estudia las gaviotas Auduin en el delta del Ebro, y para ver si el acortamiento de los telómeros también determinaba la vida en otras especies, no solo en humanos. Y bueno, pues lo que vimos es que medimos los telómeros a distintas especies de mamíferos y de aves, que como sabéis están bastante distantes, y vimos que la velocidad de acortamiento telomérico era un predictor de la longevidad de la especie. Solo sabiendo a qué velocidad se acortaban los telómeros podíamos inferir cuál iba a ser la longevidad de una especie. Y además esto se ajustaba a una curva potencial como la que veis aquí pintada en la diapositiva. Esto es interesante porque, claro, vimos que especies que son muy distantes genéticamente, como puede ser un elefante y un flamenco, el elefante es un mamífero y mamífero grande, el flamenco es un ave, por lo tanto, genéticamente se parece mucho más un elefante a un ratón que a un flamenco, pero sin embargo el elefante y el flamenco compartían la misma velocidad de acortamiento telomérico y comparten también la misma longevidad. O sea, sabéis que un elefante vive mucho más que un ratón, en cambio el elefante vive lo mismo que un flamenco, lo cual nos decía que algo como la velocidad de acortamiento de los telómeros nos explicaba la longevidad de flamencos y elefantes más que incluso que la genética, ¿no? Porque, ya digo, un elefante y un ratón son mucho más parecidos que un elefante y un flamenco desde el punto de vista genético. Pero en cambio, flamenco y elefante comparten la misma velocidad de acortamiento telomérico. Ahora estamos aprovechando pues, el medir los telómeros en distintas especies, por ejemplo, de aves, pues por ejemplo podemos aprovecharlo para ver el impacto medioambiental, ¿no? El cambio climático, etcétera. Cómo puede estar afectando esto a la supervivencia o el fitness de distintas especies, ¿no? Y tenemos un proyecto, por ejemplo, con el carbonero común, que es un pájaro pues común que hay en, bueno, pues, en parques, jardines y también en la naturaleza. Si el envejecimiento está producido por los telómeros cortos, entonces tendríamos que ser capaces de detener el envejecimiento o frenarlo, activando esta telomerasa que os he dicho antes, que es capaz de alargar los telómeros y que no tenemos normalmente en el organismo adulto, pero podríamos activarla y podríamos ver si eso aumentaba la longevidad. Y esto lo hicimos en ratones por primera vez en el 2008. Generamos ratones que tenían telomerasa en las células adultas y fuimos capaces de hacer que vivieran de media un 40% más.
También hemos hecho después experimentos donde también aumenta la vida máxima, pero la vida media aumenta un 40% más. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los ratones llegaban a la o sea, esto si lo tradujéramos a humanos sería como si nuestra vida media son unos 85 años, la esperanza de vida al nacimiento, pues sería esto aumentarlo un 40% más, pues sería unos 130 años más o menos, no sé, habría que hacer el cálculo, ¿no? Y lo que ocurría no es que vivieran de viejo más tiempo, sino que estábamos retrasando el envejecimiento. Aumentábamos lo que se llama en inglés el health span. Si en el grupo normal el primer ratón se muere al año de edad, aquí hacíamos que el primer ratón se muriera 3 veces más tarde. Y esto porque están sanos durante más tiempo, es decir, están jóvenes durante más tiempo y por eso terminan viviendo más. De hecho, a los 3 años ya no quedaba casi ningún ratón normal vivo y quedaba más del 40% de estos ratones con telómeros largos vivos y a simple vista la apariencia que tienen es que los ratones con telómeros largos, pues claramente a la misma edad, 2 años es muy viejo, es como una persona de 80 años en el mundo de los ratones, pues podéis ver que tiene un aspecto de ratón mucho más joven que el ratón que tiene telómeros normales. Y esto lo hemos demostrado de distintas maneras. Lo que hemos hecho en mi grupo ha sido desarrollar ahora una estrategia terapéutica, un potencial medicamento basado en terapia génica, por el cual podemos introducir el gen, el ADN de la telomerasa en células adultas, en este caso utilizando vectores asociados y cuando este gen se introduce en las células se produce la telomerasa alarga los telómeros y esto tendría que ser capaz también de retrasar las enfermedades y aumentar la longevidad. Y esto es lo que hicimos, esto lo hicimos en 2012, hicimos un solo tratamiento intravenoso con esta terapia a ratones de mediana edad o de 2 años de edad, que son ratones viejos, y vimos que cuando tratábamos con telomerasa, los telómeros eran más largos, había menos daño en el ADN y retrasábamos no una, sino muchas patologías del envejecimiento, incluido el cáncer. Esto quiere decir que estas patologías están originadas por el envejecimiento, porque si frenamos el envejecimiento, frenando una de las causas del envejecimiento, que es el acortamiento de los telómeros, podemos retrasar las enfermedades. No vimos que hubiera ningún efecto negativo de este tratamiento porque los ratones vivían más. El grupo de 1 año llegó a vivir un 24% más y los ratones muy viejos de 2 años llegaron a vivir un 13% más cuando los tratamos a los 2 años de edad. Esto demuestra pues, que una de estas causas moleculares del envejecimiento son los telómeros cortos, porque tanto podemos explicar el riesgo de enfermedades según la longitud de los telómeros, sería uno de estos biomarcadores, cómo podemos retrasar el envejecimiento y las patologías del envejecimiento alargando los telómeros, en este caso con terapia génica con telomerasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en mi grupo? Pues estamos utilizando este medicamento, esta terapia génica que hemos probado. Primero hemos probado que es capaz de alargar la vida a los ratones, ¿no? Y retrasar las enfermedades para ver si tendría un potencial terapéutico, es decir, si podría curar enfermedades asociadas al envejecimiento. Y hemos probado infarto de miocardio y hemos visto un efecto terapéutico y también en estos síndromes teloméricos de personas que tienen telómeros muy cortos. No lo hemos hecho en personas todavía, lo hemos hecho en modelos animales, pero hemos demostrado que tiene efectos terapéuticos en anemia plástica y más recientemente en fibrosis pulmonar, y de esto quería hablar un poquito más detalle. Este proyecto realmente en su inicio se financió por Roche, por un programa de innovación abierta de Roche en Basilea. La fibrosis, cuando los telómeros son muy cortos en el pulmón, se sabe, en mi grupo hemos demostrado, en los animales hemos demostrado que es causal, un telómero corto disfuncional en el pulmón es causal de fibrosis pulmonar. Y por lo tanto, esto quiere decir que quizá la fibrosis pulmonar que desarrollan los humanos con el proceso de envejecimiento es una enfermedad relativamente prevalente y que, como he dicho antes, no tiene curación, podía estar originada por estos telómeros cortos que ocurren asociados al proceso de envejecimiento. Por lo tanto, nosotros quisimos ver si esa terapia génica con telomerasa podría servir para curar pacientes de fibrosis pulmonar. Lo primero que hicimos fue hacer un modelo animal en el cual indujimos telómeros cortos en el pulmón
y les dimos un daño que a un ratón normal no le hacía nada, que es perfectamente normal, no pasa nada, pero un ratón con telómeros cortos en el pulmón le produce fibrosis pulmonar. Y quisimos ver si esto lo podíamos curar tratando a estos ratones con este tratamiento de terapia génica con telomerasa. Y vimos que el tratamiento con telomerasa era capaz de frenar la progresión de fibrosis pulmonar o de revertir la patología en ratones, ¿no? Lo cual nos indica pues, que los telómeros cortos son causantes de la patología, porque si activamos telomerasa y rescatamos esos telómeros cortos, los corregimos, somos capaces de frenar la progresión de la patología. Y lo que estamos, esto es parte de un programa con AstraZeneca de innovación abierta. De todas maneras, lo que estamos haciendo ahora es generar los vectores, o sea, generar el medicamento en humanos, no para ratones, sino ya para humanos. Y pues recientemente se ha generado una compañía spin-off del CNIO que se llama Telomer Therapeutics, que se va a dedicar a generar este medicamento para probarlo en ensayos clínicos con humanos. Por lo tanto, espero que os hayáis quedado con el mensaje de que todas las enfermedades tienen un origen. El caso de la mayor parte de las enfermedades que nos matan, que no sean las enfermedades infecciosas, su origen es el envejecimiento. Y dentro de los mecanismos moleculares del envejecimiento, uno de los más importantes pensamos que es el del acortamiento de los telómeros. Y recordad, los telómeros son como el plástico que hay al final del cordón de un zapato y que es esencial para que este cordón, que es el ADN, que es el material genético, que es lo más importante, sería como el código, ¿no? El código, bueno, se llama así, código genético, el código que determina todo lo que ocurre en las células, pues pueda seguir funcionando con normalidad. Por lo tanto, entendemos el envejecimiento, queremos entender el envejecimiento no para ser inmortales, sino para poder curar enfermedades que hoy por hoy son incurables. Y quería terminar, es mi última diapositiva, diciendo que el caso del cáncer es un caso especial, porque el cáncer, aunque es una enfermedad asociada a la acumulación de daño y al envejecimiento de nuestras células, a diferencia de otras enfermedades del envejecimiento, las células del cáncer son inmortales. Por eso, mientras que la mayor parte de las enfermedades del envejecimiento se caracterizan porque no se pueden regenerar los tejidos, porque falta capacidad de división y de multiplicación de las células, en el caso del cáncer también son células envejecidas, pero que han activado de una manera aberrante la telomerasa, han descubierto esta telomerasa, este gen de la eterna juventud, digamos, y las células del cáncer pues son capaces de dividirse de manera indefinida, activando de manera aberrante la telomerasa. En el caso del cáncer, en mi grupo estamos intentando destruir los telómeros del cáncer pues para frenar el crecimiento de los tumores, ya que nada puede crecer, nada puede dividirse realmente si no tiene telómeros. Entonces, esto es una de las cosas que estamos haciendo en mi grupo. Y ya termino aquí con las personas que forman parte de mi grupo. Muchas gracias. No sé, Pues muchísimas gracias. ¿Qué aquí ahora? Sí, en el botoncito de arriba, ¿te acuerdas? Ahí. Sí, aquí, vale. Eso. Pues vale. muchísimas gracias, María, por la explicación. Vamos a abrir el chat para que las chicas ya puedan empezar a hacer las preguntas que te iré trasladando. Y mientras tanto, a mí me gustaría preguntarte una cosa. De forma paralela a los trabajos que estáis haciendo en las compañías o en las pequeñas líneas de investigación que tenéis para alargar la telomerasa, desde nuestro punto de vista, ¿podemos hacer algo en nuestra vida para intentar alargar la telomerasa de otra forma, aunque sea con nuestro estilo de vida o cambiando ciertas cosas? No podemos hacer nada para alargar nuestros telómeros porque asociado a la vida está el acortamiento de los telómeros, pero sí que podemos hacer para que se acorten más lento, porque se sabe que hay determinados hábitos de vida, todo lo que lleve a dañar nuestro organismo, fumar o no sé, cualquier proceso, a veces no es nada que podamos, a veces es algo que no podemos evitar, puede ser un proceso traumatológico, que nos rompemos un brazo, todo lo que implique que haya un daño en nuestro organismo va a implicar una regeneración, una activación de los mecanismos de regeneración. Cada vez que esto ocurre, los telómeros se acortan. Por eso, pues personas que tengan hábitos de vida, como por ejemplo fumar, que están dañando constantemente las células del pulmón, van a cortar los telómeros antes, ¿no? Es decir, que podemos hacer cosas para evitar que nuestros telómeros se agoten rápido,
pero no podemos hacer nada para que no se acorten, a no ser que pues haya medicamentos que activen la telomerasa, con lo cual van a alargar los telómeros o van a evitar que se acorten, ¿no? Ajá, vale, genial. Gracias, María. Pues vamos a empezar con las preguntas de las alumnas, que van a ser de todo tipo, ya te lo adelanto. Laura Bien. Pastor, por ejemplo, te pregunta si una persona estuviera en tu misma situación cuando estabas en bachillerato y no sabías qué estudiar entre ciencias o letras, qué le recomendarías? Bueno, que siga su pasión. Yo, en mi caso, eh, me gustaban las dos cosas, incluso diría que me gustaban más las letras porque desconocía más el mundo de las ciencias, pero de alguna manera ahí lo que pensé, bueno, las ciencias desconozco más, sé menos, va a ser más difícil para mí aprender por mi cuenta de ciencias, voy a seguir formándome en ciencias. Eh, Ujú, Ese fue mi razonamiento. ujú. Pues ahí lo tienes, Laura. Julia Casas te pregunta, ¿los telómeros son genes que no se expresan? No, los telómeros no son genes, no contienen genes, no he tenido tiempo de explicarlo, pero son una especie son un ADN repetido, son secuencias repetidas que no codifican, no tienen información, pero son muy importantes porque este ADN repetido lo que hace es que se unan allí unas proteínas que hacen una especie de envoltorio protector, que sería el plástico este del cordón que hemos hablado antes, que es lo que protege nuestro material genético. Es decir, que no codifican por genes, pero eh, son el sitio de enganche de este envoltorio protector que protege nuestros cromosomas. Claudia Fernández Ruiz te hace una pregunta que es, ¿cuál es la relación que hay entre el impacto medioambiental y el acortamiento de los telómeros? Pues muy buena pregunta. Hay pocos estudios, pero hay algunos, por ejemplo, que recuerdo yo ahora, por ejemplo, los mirlos, ¿no? Los mirlos, que son pájaros muy comunes, seguro que los conocéis, pájaros negros, ¿no? Y que tienen un pico de color naranja, que cantan muy bien. Suelen ser los primeros que cantan por la mañana o por la noche, los últimos que cantan. Los que viven en la naturaleza suelen tener telómeros más largos que los que viven en las ciudades, ¿no? Este es un trabajo, por ejemplo, que se publicó no hace mucho. Y bueno, es algo, la mayor parte del trabajo en telómeros no se hace para medir impacto medioambiental, se hace en el contexto de las enfermedades, etcétera, ¿no? Como marcador de riesgo de enfermedades. Pero creo que es un tema interesante, ¿no? El utilizarlos también como marcador de efectos, digamos, negativos del cambio climático, de cambios medioambientales asociados o bien al cambio climático o a la intervención humana, ¿no? Pues mira, chicas, esa es una línea de investigación que a lo mejor a alguna le interesa desarrollar. Sí, sí. Luego tenemos aquí bueno, Lucía y Marina nos preguntan cosas sobre tu formación. Ya les hemos dicho que eres Sí, muy bióloga, bien. pero te preguntan si has estudiado alguna carrera más, que cuántos idiomas controlas. No, yo estudié biología, pero a mí no me gustaba la biología. O sea, yo lo que quería ser era bióloga molecular. Entonces, cogí en su momento, elegí biología porque era la única carrera donde tú podías terminar estudiando biología molecular. Ahora creo que hay más opciones y se puede estudiar biomedicina, se puede estudiar biotecnología. O sea, se puede ir más a tiro hecho, tanto biomedicina como biotecnología. Son carreras que serían a mí lo que me gustaría elegir ahora para hacer lo que hice al final, ¿no? O sea que estudié biología global, general, y después ya a los últimos años me especialicé en biología molecular, que se podía estudiar en la Autónoma de Madrid, en otros sitios no. Y bueno, idiomas, pues hablo, aparte obviamente del castellano, mi lengua madre, mi lengua materna es el valenciano catalán y después hablo inglés. Muy bien. Pues las siguientes preguntas van todas relacionadas sobre lo mismo. Laura, Icías, Ruth y Paula nos hablan nos preguntan sobre la inmortalidad en el sentido de si crees que es posible que la ciencia llegará algún día a desarrollar técnicas que permitan esta inmortalidad. ¿Qué opinas sobre este tema? Sí, bueno, la inmortalidad no es posible si lo pensamos un segundo. Ser inmortal quiere decir que no te puedes morir nunca. Y eso yo creo que no es posible porque aunque fuéramos capaces de detener el envejecimiento y fuéramos eternamente jóvenes, imaginaros un mundo futuro donde
A los 20 años nos tomamos una pastilla, nos damos un tratamiento, nos quedamos con 20 años o con 30, la edad que sea, que decidamos, que es una edad segura, que es una edad además de poca incidencia de enfermedades, ¿no? Que todavía es muy raro tener un cáncer, un infarto, etcétera. Nos quedamos con esa edad y no envejecemos, ¿de acuerdo? Seguiríamos siendo mortales, podríamos morir de un accidente de avión, de una infección por una nueva cepa de, de virus, o sea, seguiríamos siendo mortales. O sea, hay que distinguir entre la inmortalidad, mortalidad y el envejecimiento, ¿no? Y yo creo que lo que nos interesa no es la inmortalidad, que además es una ficción, que no es posible porque somos vivos y como vivos, seres vivos podemos morir, sino lo ideal sería no morir de enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? De ser capaces de prevenir estas enfermedades o de curarlas. Y bueno, eso sería un poco el ideal, ¿no? Ujú. Genial. Carlajo nos hace una pregunta, dice, si las enfermedades tienen su origen en el envejecimiento, en personas jóvenes, adolescentes o niños que técnicamente no son mayores o no están envejecidos, ¿el origen de estas enfermedades también puede venir determinado por el acortamiento de telómeros, aunque esas células no sean viejas? Pues la mayor parte de las enfermedades del envejecimiento no ocurren en personas jóvenes. Es muy raro que haya un infarto en un niño. Si hay un infarto en un niño, puede ser que haya que tenga alguna mutación que confiere riesgo de infarto alto, como puede ser que tenga que ver con el metabolismo de los lípidos, ¿no? Que hay casos familiares o es muy raro que ocurra en una persona joven un infarto o un Alzheimer o un Parkinson, rarísimo, incluso un cáncer. Es raro una enfermedad rara en gente joven. Además, los tumores de las personas jóvenes son diferentes de los tumores adultos. Es muy raro que un niño haya un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas o un cáncer de mama. Hay otro tipo de cánceres que son linfomas, leucemias, son unos tumores más asociados a errores que pueden haber ocurrido quizá durante el desarrollo embrionario y que esos errores han producido cambios en el ADN que hacen que se produzcan estos tumores cuando son todavía jóvenes. Pero la mayor parte de los casos de cáncer son asociados al envejecimiento y al daño en nuestras células. Son pues estos tumores que estoy mencionando, los más frecuentes son mama, próstata, pulmón, colon, etcétera. Y estos tumores no ocurren en niños, no hay cáncer de colon en niños. Estos son los tumores que están asociados al envejecimiento. ¿Crees que en el futuro habrá alguna forma de evitar completamente el cáncer? Nos pregunta María Pérez. Pues el cáncer es una enfermedad asociada a la vida y al proceso de envejecimiento. Pero yo creo que si imagináramos un mundo, por ejemplo, estoy ahora siendo, es hipotético, donde no envejeciéramos, ¿no? Pues habría la incidencia de cáncer que hay en la población joven, ¿no? Que básicamente que es bajísima. Es una enfermedad rara, el cáncer en las personas jóvenes. Es decir, el cáncer se produce porque envejecemos. Si no hubiera envejecimiento, pues habría muchísimo menos cáncer del que hay. Mientras envejezcamos, el cáncer será una enfermedad muy difícil de controlar, aunque dejemos de fumar, que por supuesto hay que dejar de fumar y tener una buena alimentación y todo eso, porque esos son más papeletas para tener errores en nuestro ADN y son más papeletas para tener un cáncer. Pero aunque lleváramos una vida perfecta, el hecho de envejecer per se ya aumenta el riesgo de cáncer. Genial. Escuchar estos consejos, chicas, porque no podemos permitir que nuestros telómeros se acorten, ¿vale? Ahora ya Claro, tenemos un eso sí. objetivo muy concreto. Vale, Sara Gil, que te da las gracias porque le gusta la masterclass mucho, te dice, ¿ya has conocido a Watson? ¿Qué opinas de Rosalind Franklin? Bueno, a Rosalind Franklin desafortunadamente no la conocí porque, bueno, como sabéis, pues murió demasiado joven para que la incluyeran en la tríada del premio Nobel también. Pero bueno, Rosalind Franklin fue realmente quien consiguió pues, las primeras de la doble hélice del ADN, ¿no? Y imágenes que vio Watson y que de hecho copió rápidamente en el tren mientras iba después de vuelta a Cambridge, que le contó a su colega Crick y con estas imágenes y datos que se habían publicado por otros investigadores hicieron el modelo de la doble hélice, tuvieron la genialidad de juntar los datos, pero realmente Rosalind Franklin tuvo el mérito de tener el dato clave, que fue las primeras imágenes de difracción de rayos X, ¿no? La famosa fotografía
fotografía 51, creo que se llama la fotografía concreta que hizo Franklin, que, bueno, pues que claramente era compatible solo con una doble hélice, ¿no? Que es lo que propusieron Watson y Crick, que publicaron juntos. O sea, Franklin publicó a la vez que Watson y Crick publicaron, o sea, ella publicó su fotografía a la vez que Watson y Crick publicaron el modelo en el mismo número de la revista de Nature. Ocurrió después que Franklin murió de un cáncer de mama, antes de que se dieran los premios Nobel, y entonces el premio Nobel se lo dieron a Watson Crick y a Wilkins, que era el becario de Franklin, ¿no? El que estaba haciendo, o sea que Franklin, pues desafortunadamente no pudo tener el premio Nobel. No sé si se lo hubieran dado si estuviera viva o no, pero bueno, el caso es que no estaba viva cuando dieron el premio Nobel. Bueno, de todas formas está muy bien sacarla y mencionarla porque es importante sacar estos referentes, ¿no?, femeninos, que Por es lo que supuesto, claro que sí, intentamos claro que hacer. sí. Alba nos pregunta si tenías claro que querías estudiar esa carrera, si te fue fácil encontrar tu camino profesional tras estudiar la carrera. No, la verdad es que me costó mucho. Yo sabía todo lo que no quería ser, no quería ser médico, no quería ser abogado. Estaba considerando alguna ingeniería porque me gustaba dentro de la ciencia resolver problemas prácticos. Y por eso cuando me hablaron de la biología molecular, que también se llama ingeniería genética, lo vi claro, porque me gustaba mucho que la aplicación fueran las enfermedades, fuera poder curar enfermedades, ¿no? Y entonces, pues, por eso fue cuando di esta charla, ¿no?, de Paco Rodríguez Varela, que he mencionado antes, sobre biología molecular, sobre cortar, pegar los genes, sobre manipular la vida para aprender qué es la vida, y aprendiendo la vida, pues aprendiendo por qué se producen las enfermedades y cómo tratarlas, que decidí hacer biología y biología molecular en concreto. Y en esta carrera de biología molecular se realizan prácticas, por ejemplo, con tejidos, te pregunta Laura Pascual. Sí, claro. Vamos, cuando yo estudiaba se hacían muy pocas prácticas porque el mundo era un poco menos, menos moderno, pero sí. Ahora pues se hacen prácticas en el CNIO, tenemos estudiantes en prácticas, tenemos un programa que llamamos de Summer Training. En verano pueden venir estudiantes que están todavía estudiando la carrera. Eh, Incluso tenemos estancias para estudiantes de secundaria que pueden venir a probar la ciencia, a probar lo que se está en un laboratorio. Y deciros ahí que, bueno, un centro como el CNI es un centro internacional, hablamos en inglés, hay gente de todo el mundo y creo que la carrera científica, si consigues estar en un centro de líder internacional, y en España tenemos bastantes, tenemos hasta 50 centros en distintas disciplinas de la ciencia que están entre los mejores del mundo en especialidad, son los que se llaman Centros Severo Ochoa, María de Maeztu. Acordaros de esto porque estos son los mejores centros de investigación de nuestro país y al final estudiáis una carrera científica, pues sabéis que es un buen sitio, pues para esos centros son buenos sitios para hacer una tesis doctoral o para hacer prácticas. Pues esto es súper interesante, chicas, que lo tengáis en cuenta. Antes nos has contado tu trayectoria profesional, cómo fuiste colaborando con Margarita Salas y con las otras mujeres que nos habías ido comentando hasta que ya pasas a liderar ya el proyecto dentro del CNIO y a partir de ahí pues comienza un poco tu escalada no profesional dentro del CNIO. Sí. Entonces, relacionado con esto, Alba Latorre nos pregunta si en ese ascenso, ¿no?, has tenido... ¿has creído siempre en tus proyectos o has tenido dudas? ¿Y cómo has afrontado un poco ese... Hemos mantenido, la mayor parte de los directores de centros de investigación somos investigadores en activo. No tienes que dejar de hacer una cosa para hacer la otra. O sea, yo me dedico a la dirección científica, ¿no? No me tengo que ocupar de otras tareas, ¿no? Entonces, en vez de dirigir mi grupo, pues dirijo un grupo de 400 personas. Entonces, ¿qué es lo que decido yo como directora del CNIO? Pues, por ejemplo, qué líneas de investigación vamos a fomentar en el centro. Pues en los últimos años hemos fomentado el estudio de la metástasis, ahora estamos fomentando la contratación de grupos que hagan biología computacional, que no sé si sabéis qué es la biología computacional, pero básicamente en la biología pues hay cantidades de datos masivas, lo que se llama Big Data, ¿no?, que pueden venir de la secuenciación del genoma de células
de cada una de las células de un tumor, imaginaos la cantidad de datos que hay ahí, o de cada una de las células de nuestro organismo, de nuestro corazón, de nuestro riñón, etcétera. Entonces hay una cantidad de datos inmensa. Por primera vez ahora se tiene acceso a estos datos y pues son normalmente ingenieros físicos, matemáticos o matemáticas, ingenieras físicas las que hacen ese tipo de estudios que se llama biología computacional. Entonces en el CNIO estamos apostando por ello porque es una manera no sesgada de mirar a las enfermedades. Ya no estamos estudiando un gen, un proceso, sino que estamos mirando globalmente los comportamientos, ¿no? de expresiones de genes, etcétera. Y esto pues es una cosa nueva que también, por ejemplo, hemos fomentado que ocurra en el CNIO. Es decir, que para mí no son incompatibles dirigir un laboratorio, dirigir un centro de 400 personas, porque al final estamos dirigiendo la investigación, ¿no? Que es lo importante. Si alguna de vosotras quiere ser científica, por favor, que vuestra ambición sea dirigir vuestro propio grupo, porque ahí es donde se elige qué se estudia y cómo se estudia. No hace falta a lo mejor dirigir un centro de entrada o tener esa ambición, porque eso puede venir ya con la vida y etcétera, pero sí estudiáis una carrera científica que no sea para quedaros como trabajando para alguien, sino para dirigir vuestra propia investigación. Buenísimo consejo este que acabas de comentar y también muy interesante el apunte sobre la salida de biología computacional, que al final es un poco una fusión entre la ciencia y la tecnología, es un híbrido entre todas las STEM, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, María nos pregunta, una tocaya tuya, ¿cuál es el motivo por el que no se haya probado la terapia que estáis trabajando en humanos? ¿Se ha planteado probarlo antes en animales con un ADN más parecido al del ser humano? Sí, bueno, primero se prueba todo desde hace mucho tiempo en animales, en concreto en modelos de ratón de laboratorio. Bueno, porque si funciona en un ratón ya sabes que puede funcionar en humanos. Si no funciona en un ratón, a nadie se le ocurriría probarlo en humanos. De hecho, hasta no hace mucho pues era así. Se probaban cosas en humanos sin tener ninguna evidencia de que fuera a funcionar, ¿no? Entonces ahora ya siempre todo se prueba antes y si hay un efecto terapéutico en un modelo de ratón, pues entonces ya digamos que hay muchas más probabilidades de que funcione en humanos. Y bueno, es lo que estamos haciendo. O sea, en esta nueva spin-off, compañía spin-off del CENIO, que también es de la Universidad Autónoma de Barcelona, va a generar el medicamento para humanos, es decir, con la telomerasa humana para probarlo en ensayos clínicos con humanos. Pero ya sabemos que ha funcionado en ratón y digamos que tenemos pues bastantes garantías de que pueda funcionar. Vale, Paula Gómez y algunas compañeras más hablan de cómo saber si nosotros tenemos los telómeros bien alargados o en su sitio. ¿No? O sea, en las empresas que comentabas antes, un usuario o un consumidor puede hacerse un estudio para ver si sus telómeros están bien. ¿Cómo es Sí, este proceso? pues sí, creo que sí, a través de sitios de análisis clínicos. Creo que se puedes también medir los telómeros. De hecho, la primera empresa del mundo fue la española, LifeLens, que salió del CENIO, y ahora hay empresas en otros países que miden también los telómeros. Entonces, sí, yo creo que se puede. Yo ya no tengo nada que ver con la empresa esta, ¿no? Pero sí, creo que se puede uno hacer un test de telómeros pues yendo a un sitio de análisis clínicos y preguntando si tienen, si miden los telómeros, que creo que los miden en muchos sitios, ¿no? Vale. Bueno, quedan 4 minutillos para terminar. Vamos a ir con las últimas preguntas. Tenemos a Judith del equipo de Stuntal Engel Madrid que comenta: la investigación puede parecer ingrato por lo difícil y lo lento que es conseguir resultados, y encima con el poco apoyo que hay en España en temas de investigación. ¿Cómo mantenéis tú y tu equipo la pasión y la energía para seguir buscando respuestas sobre lo que investigáis? Bueno, yo creo que la investigación es una cosa que motiva mucho, porque estás avanzando en el conocimiento, ¿no? Y el avanzar en el conocimiento siempre es útil, ¿no? Esto lo vemos constantemente en la ciencia. Puede haber un campo de investigación que ahora no tiene interés, pero que puede ser la gran revolución del futuro, porque todo conocimiento es útil, ¿no? Me gusta hacer la analogía de que el conocimiento pues, son como las piezas de un puzzle, ¿no? Un puzzle que va a resolver los problemas que puedan aparecer. Eso lo hemos visto ahora con el COVID-19, donde todo ha ido tan rápido, no porque se haya investigado todo aquí desde cero, sino porque ya había muchísimas cosas investigadas que se han puesto juntas
para buscar las soluciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una motivación muy grande y yo, por lo menos, los científicos que conozco, no hace falta motivarles mucho, están muy motivados porque es que el trabajo es increíble, realmente es avanzar en el conocimiento, que yo creo que no hay nada más bonito que eso, ¿no? Ujú. Ana García Riesco comenta: la longitud y la velocidad de acortamiento de los telómeros son factores genéticos hereditarios o está predeterminado de forma que son las mismas para todos los individuos de la misma especie. Puede estar predeterminado, sí, sí. Se pueden heredar variantes de la telomerasa, como he dicho, que no funcionan igual de bien que la telomerasa, digamos, normal, y eso puede hacer que tengamos telómeros más cortos o que se mantengan peor los telómeros, sí. Ujú. Vale, bueno, aquí hemos respondido muchas preguntas que estaban preguntando todas lo mismo. Vale, Mar Ortiz Arce pregunta: ¿pueden las enfermedades mentales estar relacionadas al acortamiento de los telómeros? ¿Perdona? ¿Qué has dicho? ¿Pueden? Las enfermedades Sí, mentales. Sí, sí, también sí se ha están visto. relacionadas. Mm. Ahí es un campo donde queda mucha investigación por hacer, pero sí que hay trabajos que correlacionan Alzheimer. eh, Esas son degenerativas, neurodegenerativas. Supongo que te refieres más bien a esquizofrenia o síndrome bipolar. ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, No lo he síndrome comentado bipolar, todavía. por ejemplo, enfermedad bipolar, sí que hay una asociación con número de episodios de trastorno bipolar con longitud de los telómeros. A mayor número de episodios bipolares, una persona que sea bipolar, telómeros más cortos. Sí que hay estudios que correlacionan. Ujú. Y luego también preguntan que qué opinas de la nueva rama de genética en desarrollo, la epigenética. Ah, bueno, la epigenética, los telómeros son epigenética casi si quieres, porque no codifican genes, ¿no? En ese sentido, al no ser partes del genoma que codifiquen por información genética, un telómero no codifica por información genética, podríamos decir que son epigenéticos, ¿no? La epigenética controla cómo los genes se están expresando en las células. Puede haber, el genoma es igual en todas las células de nuestro organismo, sin embargo, no se está expresando igual en todas las células de nuestro organismo y eso lo determina la epigenética, que son como los interruptores que encienden o apagan los genes. Todo esto es la epigenética y es por lo tanto muy importante. Y vamos a ir con la última pregunta, que sabemos que tu agenda es súper complicada. Así que Mar Ortiz Arce te pregunta: ¿por qué decidiste volver a España en vez de quedarte en Nueva York? Bueno, pues porque en España tuve la ocasión de volver. Me pude ir a un sitio bueno que tenía financiación, que me ofrecían personas para empezar rápido en mi laboratorio. O sea, que yo no quería venir aquí a España y quedarme sola yo en un laboratorio sin dinero ni sin gente para trabajar, sino que pude incorporarme a un departamento me ponían personal, que me daban financiación y que podía hacer mi investigación igual que en Estados Unidos en principio. Con lo cual, pues por eso decidí venirme, porque tuve la ocasión. Si no hubiera tenido eso, pues me hubiera quedado un poco más hasta que la tuviera. España ha cambiado mucho. Cuando yo me volví, casi el sitio donde yo fui era una excepción, porque tenía dinero de una compañía farmacéutica privada, que entonces era Farmacia, que ya ahora ya no existe. Eh, y entonces pude tener financiación suficiente, pero ahora ha cambiado mucho. Como digo, en España hay ahora centros de investigación que están en la élite mundial. Se puede, se puede volver a España y ir a trabajar a un centro muy bueno, tan bueno como los que hay en otros países. O sea, eso ha cambiado muchísimo. Ujú. Pues eso es estupendo para todas nuestras chicas que quieren ser científicas, sabiendo que en España tienen muchas oportunidades. Pues María, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de la Fundación ASTI y todas las alumnas. Ha sido un placer tenerte con nosotros y nada, esperamos que cuando pase todo esto de la pandemia podamos verte ya en Sí, directo y organizar alguna otra es verdad. sesión. Bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias, Enar. Y nada, hasta la próxima. Mucha suerte a todas.
Muy bien. Pues nada, chicas, nos Adiós. vemos en la próxima sesión. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos de nuevo. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós.